Bueno, ahora vamos a hacer la última clase de termodinámica, donde vamos a tratar de encontrar una explicación de qué es la entropía, si bien la definimos como la integral del diferencial de Q sobre T entre los puntos iniciales y finales. Vamos a tratar de ver cómo le encontramos un significado un poco más, con un poco más de sentido físico a la cosa. Entonces, el segundo principio nos habla de que hay una cantidad llamada entropía y que para cualquier proceso se habla de que hay un aumento. Eventualmente puede permanecer constante si ese proceso es reversible, pero en principio lo que es importante es que nunca disminuye. Ahora bien, nosotros sabemos que las leyes de la mecánica que rigen el movimiento dentro del gas son choques elásticos y esos son reversibles. Entonces, ¿cómo compatibilizar algo que me dice que siempre aumenta con algo que en principio puede ir para adelante y para atrás, como son los choques? O sea, si ustedes tienen dos partículas que chocan, basta un choque completamente elástico, la forma en la que chocan es independiente de las velocidades iniciales. O sea, ustedes tienen BI y B1 y B2 y luego B'1 y B'2, si ustedes tienen como velocidades iniciales B'1 y B'2, con los signos cambiados, cuando después de que se produce un choque elástico, las velocidades son B1 y B2 con los signos cambiados. O sea, es completamente reversible y simétrico un choque elástico, mientras que la entropía me está hablando siempre de algo que va en aumento. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es jugar un poquito con alguna una situación, siempre haciendo uso de nuestra imaginación y vamos a ver cómo podríamos compatibilizar una cuestión determinista como la mecánica con una cuestión de principio de aumento como el de la entropía. Entonces vamos a suponer un sistema, ¿sí?, que lo tengo confinado, tengo un volumen B y tengo en la mitad de ese volumen tengo confinado un gas y en la otra mitad no tengo nada, tengo vacío. Sí, lo vengo confinando hasta que justo en t igual a 0 lo que hago es eliminar la restricción, o sea, saco el tabique que divide el volumen y entonces, como consecuencia de esos choques elásticos que se están produciendo acá entre las moléculas, el sistema comienza a desplazarse hacia el lugar donde no, tengo vacío y luego de un tiempo t mayor que, o sea, le damos tiempo al sistema a establecer nuevamente el equilibrio, lo que tenemos es que el gas ocupa de manera homogénea absolutamente todo el volumen, así como antes ocupaba de manera homogénea la mitad del volumen. O sea, que sea homogéneo no significa que tenga la misma densidad. O sea, lo que digo es que la forma, no hay ninguna posición preferencial para las partículas, cualquier posición o cualquier punto dentro de este volumen es igualmente probable para cualquier partícula y lo mismo pasaba antes. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vemos es que el mecanismo por el cual el sistema pasó de acá a acá es un mecanismo a partir de choques elásticos. ¿Sí? Pero sin embargo, espontáneamente nosotros no esperaríamos que el sistema vuelva a su estado inicial. Sin embargo, si nosotros en los choques elásticos cambiáramos cada velocidad por la misma pero cambiada de signo, es evidente que los choques elásticos me darían como consecuencia que el sistema va a ir de acá hasta acá. Sin embargo, esto ya lo vimos que es un proceso irreversible, que no hay manera de que el sistema vaya de acá hasta acá, y entonces tenemos que ver de qué manera compatibilizamos la estructura determinista de la mecánica con la estructura, si quieren, posibilista de la termodinámica. El tema es así, que el sistema en algún momento, en lugar de tener B, tenga menos B y vuelva al estado inicial, es una situación posible,
nadie nos impide que eso suceda, pero lo que pasa es que resulta lo que se llama improbable. ¿Sí? La probabilidad es tan baja que entonces decimos que es imposible. Entonces fíjense que ya empezamos entonces a hablar de que la mecánica rige la forma en la cual interactúan las partículas adentro de un gas, pero estamos hablando de probabilidades de que sucedan ciertos eventos. Lo que estamos diciendo es que acá nosotros tendríamos que tener una determinada configuración a la cual le cambiemos el signo a todas las velocidades. ¿Sí? Esa configuración en la cual le cambiamos el signo a todas las velocidades es muy bajita en comparación con todas las otras posibilidades que puede haber, y entonces es lo suficientemente baja para que digamos que a los fines prácticos es imposible. Entonces, lo que podemos empezar a pensar es que la segunda ley de la termodinámica lo que nos está hablando es entonces en términos de probabilidades de, de eventos, ¿sí? Y que se diferencia de las leyes deterministas de la mecánica que vimos ahora. O sea, las partículas se van a mover y van a interactuar dentro del sistema con leyes que las conocemos. ¿Sí? Ahora, la probabilidad de que con ese conjunto de leyes suceda algún evento habla de probabilidades muy bajas. Entonces, para ir construyendo esta relación entre entropía y probabilidad, lo que vamos a hacer es pensar en un sistema simple. Vamos a hacer una construcción simple donde tengo mi volumen y tengo dos partículas. O sea, mi n sería dos partículas. Obviamente esto es completamente irreal, pero nos sirve como para poder empezar a pensar en términos de probabilidades. Fíjense, ¿cuántas formas tengo de acomodar las partículas adentro de la caja habiendo dividido la caja en dos? ¿Sí? Entonces digo, bueno, puedo tener las dos partículas a la izquierda, la partícula 1 a la izquierda y la 2 a la derecha, la partícula 2 a la derecha, la 1 a la izquierda o las dos a la derecha. ¿Sí? Entonces, lo que podría, esto lo voy a representar en una tabla, que esta puede parecer muy tonta, pero nos va a dar pie para poder construir la tabla que sigue, y es la siguiente, o sea, tengo la partícula 1 a la izquierda, la partícula 2 a la izquierda, o sea, tengo 2 a la izquierda, 0 a la derecha, donde esto NI, ND me estaría dando el número de partículas a la izquierda, el número de partículas a la derecha, ¿sí? Y entonces, después vamos a ver a qué se refieren estas columnas, pero entonces yo podría tener la 1 a la izquierda, la 2 a la izquierda, la 1 a la izquierda, la 2 a la derecha, y entonces tengo una a la izquierda, una a la derecha, o tengo la 1 a la derecha y la 2 a la izquierda, entonces vuelvo a tener una y una, o finalmente las 2 a la derecha, entonces tengo 0 y 2. Fíjense que entonces si yo hablo del número de estados, o sea, cómo las partículas son indistinguibles, estos dos estados para mí son iguales, porque yo no puedo pintar un átomo un átomo de oxígeno, lo pinto de rojo y el otro de azul para ver cuál es cuál. Son todos iguales. ¿Sí? Entonces, la idea es que estos estados, el número de estados donde tengo las dos partículas a la izquierda es 1. El número de estados donde tengo una partícula de cada lado es 2, porque tengo la partícula 1 a la izquierda, la 2 a la derecha, o la 1 a la derecha y la 2 a la izquierda. O sea, tengo dos estados que me estarían representando una partícula de cada lado. Y luego vuelvo a tener un solo estado para las dos partículas a la derecha. Entonces, el número total de estados es 4. Y tengo 1, 2, 3, 4 estados en total. Sí, como la probabilidad de cualquiera de estos es igualmente probable, ¿sí? Entonces la idea es que la probabilidad, si tengo 4 posibles formas de acomodarme y tengo la probabilidad igual para todos, uno pensaría que tengo un cuarto para cada una de las situaciones. Entonces, para la primera situación tengo un cuarto, para esta tengo un cuarto, para esta tengo un cuarto, para esta tengo un cuarto, pero como estas son indistinguibles, tendría un cuarto para esta, un cuarto para esta, me queda un cuarto más un cuarto, un medio. ¿Sí? Si sumo,
Esto me da 1. La suma de las probabilidades es 1. O sea que las partículas en alguna parte están dentro de la caja. Y esta forma de distribuir las partículas lo voy a llamar configuraciones. Entonces, con esto lo que hacemos es darle nombre a las distintas columnas, al estado, y entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar a una situación de 4 partículas, como para ir viendo qué forma tienen las configuraciones, los estados, y encontrar una regla general que me permita pensar luego en n, cuando n es muy grande. Entonces, pasemos a 4 partículas. ¿Sí? Entonces, 4 partículas podría tenerlas la 1 a la izquierda, la 2 a la izquierda, la 3 a la izquierda, la 4 a la izquierda. O sea, las 4 partículas a la izquierda. Entonces, el número de partículas a la izquierda tendría que poner acá un 4, cosa que me olvidé. Y el número de partículas a la derecha un 0. ¿Sí? Entonces tendría 4, 0. El número de estados, bueno, es 1. Es este que está acá, este número. Y después vamos a hablar de las probabilidades. Cuando paso a la siguiente, bueno, que ahora quiero tener una a la derecha y 3 a la izquierda. ¿Eso cómo lo puedo lograr? Y puedo poner la partícula 1 a la derecha y la 2, la 3 y la 4 quedan a la izquierda. O puedo poner la 2 a la derecha y la 1, la 3 y la 4 a la izquierda. Puedo poner la 3 a la derecha y la 1, la 2 y la 4 a la izquierda. O finalmente la 4 a la derecha y la 1, 2 y 3 a la izquierda. O sea, todas estas formas diferentes de acomodar una partícula a la derecha y 3 a la izquierda me dan como resultado una configuración, si quieren, donde tengo 3 partículas a la izquierda, una partícula a la derecha. ¿Y cuántos números de estados o cuántas formas tengo? 1, 2, 3, 4. Tengo este 4 que está acá. ¿Y qué probabilidad? Ahora, cuando terminemos de analizar todas las posibles configuraciones, vamos a ver cómo construimos la probabilidad. Pero fíjense, ahora tengo que acomodar 2 y 2. Entonces puedo hacer la 1 y la 2 a la derecha, la 3 y la 4 a la izquierda, o la 1 y la 3 a la derecha, la 2 y la 4 a la izquierda, o la 1 y la 4 a la derecha y la 2 y la 3 a la izquierda, y así puedo construir todas las posibilidades de acomodar, ¿sí?, 2 partículas a la izquierda y 2 partículas a la derecha. O sea, tengo 2 a la izquierda, 2 a la derecha y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas diferentes de acomodar las partículas 2 y 2. Luego, cuando quiero ir una a la izquierda y 3 a la derecha, es una situación análoga a la que tenía acá, pero solo que ahora la configuración viene dada por 1, 3. De vuelta tengo 4 posibles maneras de acomodar una partícula a la izquierda y 3 a la derecha. Y finalmente tengo las 4 partículas a la derecha, donde tengo 0 partículas a la izquierda, 4 a la derecha, y tengo una única forma de acomodarla. Entonces, si ahora contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16. Quiere decir que tengo 16 estados. Estoy hablando de 16 formas. Y esto coincide con 2 a la cuarta. El número de estados coincide con 2 a la cuarta. ¿Sí? Y entonces ya nos estamos pensando en que podemos generalizar que el número de configuraciones o el número de estados va a ser 2 a la n. ¿Sí? Y la probabilidad, como tengo en esta cajita, o la pongo acá o la pongo acá, la probabilidad de ponerla en una mitad o en otra mitad es un medio, entonces la probabilidad de cada uno de los estados va a ser un medio a la n. Y entonces, fíjense, si yo a partir de acá, si yo digo que esto era 16 estados, es 2 a la cuarta, y la probabilidad es un medio a la cuarta me da 1 sobre 16. ¿Sí? Y acá, fíjense, esto que yo escribí entre paréntesis, el número de configuraciones de 4 a la izquierda y 0 a la derecha es 1. El número de configuraciones de 3 a la izquierda, 1 a la derecha es 4. Y esto que está acá entre paréntesis no es otra cosa que lo que se llama el número combinatorio, o sea, cuántas formas posibles tengo de acomodar 4 elementos tomados de a 1. O 4 elementos tomados de a 0, 4 elementos tomados de a 1, 4 elementos tomados de a 2, 4 elementos tomados de a 3 o 4 elementos tomados de a 4. El número combinatorio, ahora lo vamos a ver,
me da las formas diferentes que tengo de acomodar 4 partículas tomadas de a 2. ¿Sí? Y entonces, esta probabilidad, que no es otra cosa que tengo 1,16 por este, más 1,16 por este, más un 16 por este, más un 16, o sea, la probabilidad de tener la configuración 2 a la izquierda, 2 a la derecha, me da 6 por 1 sobre 16, que es 3 octavos. La probabilidad de tener 3 a la izquierda y 1 a la derecha me da 4 por 1 sobre 16, o sea, 1,16 por cada uno de estos, 4 por 1,16 me da un cuarto. Mientras que la probabilidad para tenerlos todos a la izquierda me da 1 sobre 16 y sucede lo mismo, es simétrico para cuando paso ya para el otro lado, 3 a la derecha, 1 a la izquierda o 4 a la derecha. ¿Sí? Entonces, utilizando el número combinatorio y utilizando esta manera del número de configuraciones y la manera de encontrar la probabilidad, entonces lo que decimos es que si tenemos n partículas, ¿sí? Donde n puede ser un número muy grande, entonces lo que decimos es que el número de configuraciones es 2 a la n. Y fíjense que coincide el número de configuraciones, que es esto que está acá, con 2 a la 4, ¿sí? Cuando tengo 4 partículas, y coincide con 2 al cuadrado cuando tengo 2 partículas, porque tengo 4 configuraciones. Créanme que se puede generalizar que cuando tenemos n partículas, las configuraciones posibles son 2 a la n. La probabilidad de cada configuración va a ser un medio a la n, donde este n puede ser un número muy grande. Y el número de estados asociados a un determinado número de partículas a la izquierda, un determinado número de partículas a la derecha, lo construyo de esta forma, como el número combinatorio del número total de partículas tomado como el número total de partículas a la izquierda por la probabilidad. Entonces, lo que tengo es que la configuración, ¿sí?, de el número de estados de NI a ND lo puedo poner como el número total de partículas tomado como de al número de partículas a la izquierda o el número total tomado de a número de partículas a la derecha. Porque este número, o sea, el número combinatorio AB, no es otra cosa que el factorial de A dividido el factorial de B por A menos B factorial. Y esto coincide con el número combinatorio de A tomado de A menos B. O sea que estas dos expresiones tienen la misma fórmula que está acá, y si yo A fuera el número total de partículas y B fuera el número de partículas a la derecha, A menos B es el número de partículas a la izquierda. ¿Sí? Entonces quiere decir que el número de partículas, el número combinatorio del número total de partículas tomados del número total de partículas a la izquierda o el número total de partículas tomados del número de partículas a la derecha son exactamente iguales a partir de la expresión que tengo acá. Me quedó como un trabalengua, pero bueno. Entonces, la idea es que si yo quiero hablar de la probabilidad de encontrar un número I de moléculas a la izquierda y un número D de moléculas a la derecha, tendría que multiplicar el número de configuraciones por la probabilidad. ¿Sí? Y este número de configuraciones lo tengo con esta expresión que está acá. Y la probabilidad sabemos que es un medio a la n. Entonces, si graficamos, si hacemos un gráfico del valor de la probabilidad en función del número de partículas a la izquierda dividido el número total de partículas, fíjense que cuando tenemos 0 partículas a la izquierda, esto me da 0 dividido n me da 0, o sea, voy desde 0 hasta cuando el número de partículas a la izquierda es igual a n, tengo todas las partículas en la izquierda, entonces esto me da 1, entre 0 y 1 tengo representadas todas las posibles configuraciones que estuvimos estudiando hasta ahora, para n igual a 2 y para n igual a 4. Recuerden, para n igual a 2 tenía o 0 partículas a la izquierda, me daba 0,25 porque era un cuarto, una partícula a la izquierda, una partícula a la derecha, que entonces me da, que acá era 1, dividido 2, que es el número total, un medio, 0,5, me daba 0,5 la probabilidad porque era un medio, y finalmente doy vuelta para 1, que es las dos partículas a la derecha, 2 dividido 2, me volvía a dar un cuarto. Entonces tengo que la probabilidad de dos partículas tiene esta distribución.
o 0,25 para 0, o 0,5 para 0,5, o de vuelta 0,25 para 1. Cuando hacemos la de n igual a 4, ¿sí? Recuerdan, tengo 1 sobre 16, un cuarto, 3 octavos, un cuarto, 1 sobre 16. Entonces, si eso lo grafico en términos de 0, 0,25, 0,5, 0,75 y 1, me queda 1 sobre 16, un cuarto, 3 octavos, un cuarto, 0,16. Y si hiciera, con la ayuda de la computadora, utilizar esta expresión para n igual a 100, ¿sí? Lo que obtendría sería algo parecido a esto que está acá. Una forma donde hay un máximo pronunciado para ni sobre n cerca de 0,5 y es muy bajita en los extremos. Y se puede demostrar ¿sí? Que cuando n aumenta, la distribución de probabilidad, porque esto que tengo acá es cómo se distribuye la probabilidad, la distribución de probabilidad aumenta para ni igual a nd, o sea, para tener el mismo número de partículas a la izquierda que a la derecha. ¿Sí? Y se puede calcular que el ancho es 1 sobre la raíz de n. Esto me lo da la teoría de probabilidades. Ahora, pensemos en un gas común donde tengo 10 a la 24 moléculas. O sea, eso es un número normal de partícula o de molécula. Lo que pasa es que es un número, para n es un número muy grande. Entonces, si el número de partículas o de moléculas es 10 a la 24, la raíz de 10 a la 24 es 10 a la 12, entonces el ancho este sería del orden de 10 a la menos 12, porque tengo 1 sobre 10 a la 12, es 10 a la menos 12. Y entonces, para un gas con 10 a la 24 partículas tendría que justo en 0,5 esto tiene un pico muy, muy elevado, pero el ancho del pico, ¿sí? Me estaría dando que es del orden de 10 a la menos 12. Eso significa que está totalmente concentrada la distribución de probabilidades en torno a 0,5 y vale prácticamente 0 acá porque este ancho me estaría dando 10 a la menos 12. Fíjense que son 12 ceros después de para tener una probabilidad a la mitad de la altura. O sea, la mitad de la probabilidad que tengo en el máximo estaría recién en 0,012 y ni hablar de por acá, serían números prácticamente nulos. ¿Sí? Entonces, si quisiera calcular la probabilidad de que todas las partículas estén a la izquierda, entonces directamente me queda el número combinatorio de n tomados de a n o de n tomados de a 0, que me da 1, y esto directamente por 1 medio a la n, pero esto me queda 1 medio, si n es 10 a la 24, esto es 1 medio a la 10 a la 24, y si la base es menor que 1, esto es un número cada vez menor que 1, es algo extremadamente chico la probabilidad de que todas las partículas estén a la izquierda o a la derecha, da lo mismo. Entonces, lo que vamos a empezar a definir es lo que se llama un macroestado. Y un macroestado sería cuántas partículas tengo a la izquierda y cuántas partículas tengo a la derecha. Eso sería un macroestado, que es lo que yo veo realmente. Como yo no puedo distinguir los distintos moléculas que forman el gas, yo lo único que puedo hablar es que tengo una partícula a la izquierda y 3 a la derecha. Y este es mi macroestado, ¿sí? El 1, 3. La forma en que ese macroestado se puede realizar dentro de mi sistema de 4 partículas es más grande. ¿Sí? Tengo un macroestado y 4 formas de realizar ese macroestado. Acá tengo otro macroestado caracterizado por 2 y 2 y tengo 6 formas de realizar ese macroestado. Y entonces lo que vamos a hacer es definir el macroestado y decir que entonces cada macroestado se puede asociar muchos microestados. O sea, cada uno de estos que tenemos acá es un microestado. Tengo un microestado que es la partícula 1 a la derecha, la partícula 2 a la derecha, la partícula 3 a la izquierda y la partícula 4 a la derecha. Esto es un microestado que me da como resultado este macroestado que yo veo. Entonces, conservando la definición de macroestado y microestado, lo que decimos es que todos los microestados tienen la misma probabilidad. O sea,
no hay manera, no hay por qué privilegiar cada uno de los microestados. Todos son igualmente probables. Y entonces lo que tenemos es que el macroestado con mayor probabilidad es aquel que tenga el mayor número de microestados asociados. O sea, fíjense cuál es en este caso, fácil de ver, el macroestado que tiene mayor probabilidad y este que tiene 3/8. Y ese tiene 6 microestados posibles asociados con este macroestado. Este otro, que serían 3 de un lado y 1 del otro, tiene 4 microestados posibles asociados. Obviamente que todas de un solo lado, tiene un solo microestado posible, lo mismo que todas del otro lado. Pero entonces, lo que podemos decir es que el macroestado más probable es el que tenga el mayor número de microestados que lo representen, que venga representado por el mayor número de microestados, ese va a ser el macroestado con una probabilidad mayor. Nosotros vemos que los macroestados los podemos describir en términos de, bueno, la presión, la temperatura, la densidad, las variables que veníamos manejando en termodinámica. En tanto que los microestados estarían determinados, si quieren, por la posición de cada uno de las partículas que componen y la velocidad que tienen en ese instante de tiempo cada una de las partículas que componen el gas. Evidentemente que hay muchos microestados que corresponden a un determinado macroestado que viene caracterizado por una determinada presión y una determinada temperatura y una determinada densidad. Entonces, lo que decimos es que un proceso tiende al macroestado con mayor número de microestados asociados. O sea, cualquier sistema va a ir hacia aquel macroestado que tenga asociado el mayor número de microestados. Y cuando llega a ese macroestado, ¿sí?, que tiene el mayor número de microestados, entonces decimos que alcanzó el equilibrio, porque lo que se va a quedar es básicamente en ese punto y en ese lugar donde ese macroestado al cual llegó tiene como realizaciones el mayor número de microestados. O sea, si nosotros pensamos en los microestados, si son poquitos, estamos hablando de un sistema ordenado. Recuerden en el caso de arriba, si yo tengo todas las partículas a la izquierda, tengo un solo microestado y entonces tengo un sistema ordenado porque tengo todas las partículas en una mitad de mi caja. Mientras que si estoy pensando que los microestados son muchos, por ejemplo 2 y 2, entonces estoy pensando en un sistema desordenado. Entonces, lo que decimos es que el macroestado, ¿sí?, evoluciona en la dirección de aumentar el número de los microestados, y lo mismo está sucediendo con la entropía. O sea, la entropía evoluciona aumentando. Entonces, quiere decir que debe haber alguna relación entre lo que nosotros definimos como entropía y acá la relación que tenemos entre el macroestado y que evoluciona hacia tener el número de microestados. Entonces, estamos ya cercanos, o no les va a resultar extraño que yo les proponga asociar a la entropía con una probabilidad termodinámica, ¿sí? O sea, si nosotros vemos que el sistema evoluciona en la dirección de un macroestado que venga representado por el mayor número de microestados posible, entonces esto se comporta muy parecido a lo que teníamos en la entropía, que decíamos que la entropía aumenta, o permanece igual o aumenta, pero lo que sí sucede es que nunca disminuye. Y entonces estamos pensando en la entropía como una probabilidad termodinámica vinculada con esta característica de evolución de los macroestados en dirección a tener el mayor número de microestados que sean compatibles con este macroestado. Entonces, supongamos que W mayúscula es el número de microestados compatibles con un dado macroestado. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? W, en este caso que habíamos visto acá, sería este número. Acá tendría 6,
este sería 4 y este sería el W, o sea, el número de microestados compatible con el 2,2. Este número, este W sería el 4 compatible con el 1,3. O sea, este sería el macroestado y este sería el número de microestados que me estarían representando este macroestado. ¿Sí? Entonces yo voy a llamar W, ¿dónde estábamos? Acá. W es el número de microestados compatible con un macroestado. Entonces, lo que sabemos es que la entropía tiene que ser una función creciente del número de microestados. Por otro lado, sabemos que la entropía es aditiva. Si nosotros tenemos un sistema en equilibrio que tiene una entropía 1 y un sistema en equilibrio que tiene una entropía 2, si yo remuevo la pared, entonces la entropía de mi sistema total es la entropía del sistema 1 más la entropía del sistema 2. O sea, la aditividad de la entropía se da, siendo que la entropía depende del volumen 1, de la presión, de la temperatura, del volumen 2, de la presión, del volumen 2, de la presión y la temperatura, es evidente que la entropía va a estar asociada al volumen disponible que tengo. Pero además, sabemos que las probabilidades son de eventos independientes, o sea, si esto va a depender de la probabilidad estadística de los microestados, las probabilidades son independientes. Entonces, lo que voy a tener es que la probabilidad total será el producto de la probabilidad de una configuración de mi sistema 1 por el producto de la probabilidad de una determinada configuración en mi sistema 2, porque son sistemas independientes. Entonces, si yo tengo que vincular la entropía con la probabilidad y yo sé que la entropía cuando asumo mi sistema es la suma, pero la probabilidad cuando asumo mi sistema es el producto, tendría que buscar una función creciente que me vincule la entropía con la probabilidad que además sea capaz de transformar un producto en una suma. ¿Sí? Entonces, ustedes ya se la ven venir de que una función que transforma el producto en una suma es el logaritmo. Entonces yo podría definir, ¿sí?, a la entropía como proporcional a el logaritmo natural del número de microestados. Y esto, si yo digo que el sistema evoluciona hacia un macroestado donde el número de microestados sea el más grande posible, lo que estoy diciendo es que esta entropía, como esta es una función monótonamente creciente, ¿sí?, es una función creciente de la probabilidad. Entonces, resulta compatible pensar a la entropía como proporcional al logaritmo del número de microestados. ¿Sí? Entonces, si este W es el peso estadístico de un macroestado con una determinada entropía, o sea, hablo de peso estadístico como el número de microestados, ¿sí?, que representan a ese macroestado. Entonces yo sé que el cambio de entropía, que sería la entropía en el estado final menos la entropía en el estado inicial, lo puedo escribir como, a partir de esta definición, como la constante por el logaritmo natural del cociente de los pesos estadísticos, o sea, el cociente del número de configuraciones en el estado final dividido el número de configuraciones del asociadas con el macroestado en el estado inicial. O sea que el delta S, el cambio en la entropía, depende del peso estadístico relativo. O sea, el peso estadístico del estado final dividido el peso estadístico del estado inicial. ¿Sí? En una expansión libre, la probabilidad de que las moléculas ocupen la mitad del volumen es B sobre 2 dividido B a la n. O sea, esto me está dando un medio a la n, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Sí? Análogamente, la probabilidad de que ocupen el volumen inicial o el volumen final, digamos, para que no pensar en la mitad del volumen, sino un volumen cualquiera, entonces será el volumen inicial dividido B a la n, y la probabilidad, esto no es presión, es probabilidad, la probabilidad
de ocupar un volumen final será B final sobre B a la N. Entonces, el cociente de pesos estadísticos lo puedo pensar como el cociente de las probabilidades y esto lo escribo en función de lo que acabo de ver acá, de cómo defino las probabilidades en términos de los volúmenes que ocupan, y como B final sobre B a la N y B inicial sobre B a la N, y como tienen igual exponente puedo englobar todo dentro de lo mismo, y acá tengo un cociente de fracciones que lo que me queda es B final sobre B inicial. Entonces, esta relación que tenía del delta S como A por el logaritmo del cociente de los pesos estadísticos, lo puedo expresar como el delta S A por el logaritmo de los volúmenes, el cociente de volúmenes a la N. Pero por propiedades de los logaritmos, el logaritmo de algo a la N es N por el logaritmo de ese algo, ¿sí? Entonces lo que me queda es que si n es el número total de partículas de mi sistema, yo lo puedo poner como n por el número de Avogadro, donde este es el número de moles. Entonces me queda que el cambio en la entropía es esta constante por n, por el número de moles, por el número de Avogadro, por el logaritmo de B final sobre B inicial, el volumen final sobre el volumen inicial. Pero si se acuerdan, en la clase pasada habíamos visto que cuando queríamos ver el cambio en la entropía para un gas ideal que dependía de la temperatura y del volumen, ¿sí? Recuerden que la entropía era función de dos de las variables de estado, pero que en una expansión libre la temperatura no cambia, entonces es independiente de la temperatura, me quedaba como resultado para la expansión libre que el cambio en la entropía venía representado por NR logaritmo natural de B final sobre B inicial. Si lo miro y lo comparo con esto, llego a la conclusión de que esta constante R, que era la constante de los gases, es igual a esta A por NA, o sea, esto que está acá. ¿Sí? Y entonces esta A no es otra cosa que R dividido el número de Avogadro, que es K, la constante de Boltzmann. Y entonces, a partir de comparar el cambio en la entropía en un gas ideal con el cambio en la entropía a partir de definir la entropía como el logaritmo, una constante por el logaritmo del número de microestados, llegamos a esta expresión que fue la que propuso Boltzmann, ¿sí? De decir que la entropía, ¿sí?, es la constante de Boltzmann, una constante multiplicada por el logaritmo del número de microestados que están asociados a ese macroestado. ¿Sí? Entonces, la idea es que ahora encontramos una explicación satisfactoria para la entropía pensando en el número de microestados que me están representando mi macroestado. O sea, yo tengo un gas encerrado en un volumen, en una determinada presión, con una determinada temperatura, y entonces lo que tengo ahí para ese macroestado, tengo un número determinado de microestados compatibles con ese macroestado. Entonces, si yo interpreto a la entropía como K por el logaritmo natural de ese número de microestados, estoy diciendo que el aumento en la entropía para un determinado cambio que se está produciendo en mi sistema se corresponde con un nuevo macroestado que tenga el mayor número de microestados asociados. Y esta expresión de la entropía como K por el logaritmo natural del número de microestados es algo, una de las cuestiones más discutidas y más aclamadas de la física, así que nos permite efectivamente vincular el comportamiento completamente determinista de nuestro sistema dentro de un gas con algo que era en principio una cuestión empírica, bueno, que
del segundo principio de la termodinámica, ya sea el enunciado de Clausius o el enunciado de Kelvin o el enunciado a partir de la definición de entropía, que no, digamos, seguían siendo cuestiones empíricas, acá lo que hacemos es vincularlo con una cuestión de el número de microestados y qué probabilidad tiene ese microestado de ocurrir. Fíjense, si yo quiero calcular la probabilidad de un microestado que sea todas las partículas a la derecha, absolutamente todas las partículas a la derecha, eso me daría que hay un único microestado, esto me daría 1, el logaritmo de 1 es 0, entonces la entropía de eso sería, la probabilidad de que eso suceda es muy baja, y decimos que es prácticamente imposible. O sea, que la entropía siempre tiende a aumentar, lo que me está diciendo es que el macroestado de mi sistema tiende hacia una situación en la cual esté representado por el mayor número de microestados. O sea que el sistema lo que tiende es a estar representando el macroestado con el mayor número posible de microestados. Y creo que con esto ustedes se pueden llevar una idea de que la entropía no es algo traído de los pelos, sino que está vinculado con la probabilidad de que en un sistema estén las cosas acomodadas de una determinada manera o cuántas formas de acomodar mi sistema tengo para obtener el mismo macroestado. Obviamente que con 4 partículas lo podemos hacer, con 10 a la 24 partículas es algo que está fuera del alcance de ver y contarlos realmente. ¿Sí? Pero haciendo la generalización fuimos capaces de encontrar una explicación física para la entropía y que más adelante en mecánica estadística se van a dar cuenta que la entropía tiene un significado físico dentro de los distintos ensambles que se le dice, el ensamble microcanónico, canónico y gran canónico. Pero bueno, por ahora nos quedamos acá. La idea es que ustedes no se lleven una idea de que la entropía es algo que lo inventaron en su momento a principios de siglo y que no tiene absolutamente nada que ver con la forma en que teníamos de pensar la física, sino que está estrechamente relacionado con el comportamiento determinista de los choques elásticos que suceden dentro de mi sistema, pero que lo que me está hablando es de la probabilidad de las configuraciones que dan lugar al mismo macroestado. Bueno, creo que con esto podemos terminar con la idea un poco más acabada de lo que sería la entropía. La van a ver más adelante y con esto para lo que es física 2 es, digamos que suficiente. Pueden pensar, pueden buscar en la literatura, ampliar un poco si es que algún concepto no quedó demasiado claro, pero creo que la idea esta de vincular la entropía con la probabilidad de configuraciones es algo que puede llegar a, aclara la definición que hicimos en las clases anteriores. Así que bueno, listo, con esto terminamos termodinámica. La clase que viene ya empezamos con ondas y es el último tema, así que bueno, vamos llegando al final. Listo, que sigan bien, nos vemos la próxima. Adiós.